Hola amigos, ¿cómo están? Estoy otra vez aquí, la comunicadora de niños Marta Aliaga. Hoy día es martes 24 de noviembre y voy a tratar el tema de la depresión infantil. Hay una pregunta que me hicieron que yo creo que corresponde a esto, no estoy muy segura porque no hay muchos detalles. Eso es lo malo que en esto, que no es como tenerlo en mi consultorio haciéndole una historia clínica, ¿verdad? Y averiguando todo. Pero por los detalles que me da esta señora, el niño tiene 11 años de edad, el niño dice que se esconde detrás de una vestimenta que siempre es con una capucha. Supongo yo que son unas sudaderas, suéteres, suéter, le llaman de diferente manera en diferentes países, pero que tienen su capucha, ¿no? Y se la pone. Y él parece que estuviera siempre escondido detrás de esa capucha. Y su actitud, por supuesto, es lejana, es aislada y habla poco. Y es como si se estuviera escondiendo, dice. Es como si se estuviera escondiendo con esa vestimenta. Y está muy irritable. Entonces, yo creo, como esto es reciente que ha pasado, yo creo que esto es un producto de la pandemia. La pandemia ha ocasionado muchos niños que muchos niños tengan depresión. ¿Por qué? Bueno, les eliminamos la interacción social. No tienen hay muchas escuelas que no van los niños a la escuela, es solamente por internet. ¿Qué puedo decirles? No pueden tener tantas visitas, ir a visitar a todos sus amigos o a la familia. La interacción se ha limitado bastante. Bueno, los hispanos, un poco que esto no han seguido tan bien, no han seguido estas instrucciones tan bien y por eso culpan de que hay tanto contagio. Pero, pues esto es lo que me dijo una señora. O nos morimos del COVID o nos morimos de depresión. Como comprenderán, hay prioridades en la vida. Pero, más que todo, la gente protege a sus hijos. La mayoría protegieron mucho a sus hijos, especialmente en los primeros meses de la pandemia. Yo recibí muchas quejas de las madres. Me empezaban a mandar mensajes de emergencia, que sus niños se estaban comportando muy mal, que estaban muy agresivos verbalmente, contestaban feo. En otras palabras, estaban irritables. No se les podía decir nada, contestaban feo. Cuando yo veía al niño, investigaba, le hacía preguntas y me daba cuenta que estaba deprimido. La interacción social, no es que solo la interacción social no existía, pero no podían salir ni siquiera a los patios a jugar a básquetbol o voleibol o soccer en su propio patio, no podían salir porque los padres tenían miedo que si salían se iban a contagiar. Obviamente los padres estaban en estado de pánico y esto aceleraba el proceso de depresión en los niños. Pero después pasó el tiempo y cuando pasó el tiempo, las madres se relajaron un poquito, ya empezaron a dejar salir a los niños en el patio a jugar. Tal vez dejaban jugar con algunos vecinos con máscara. Jugaban básquetbol pero con otros niños con máscara. Era un poco gracioso ver cómo se ponían las máscaras con tal de salir un ratito. Pero la interacción era muy limitada de todas maneras. El hecho de que no hay celebraciones de cumpleaños, no hay gathering familiares, esto fue muy penoso para los niños, muy penoso. Y comenzaron a sentir síntoma de depresión. No, les tengo que aclarar que los niños, aunque tienen los mismos síntomas de depresión, aparentemente, eso es lo que dicen los especialistas, porque cuando se diagnostica considerando los mismos síntomas.
pero ellos no lo demuestran de la mismo modo que la gente mayor. La gente mayor lo manifiesta más abiertamente. Si están tristes, lloran, hablan de sus problemas, hablan de su desesperanza, hablan de lo que están imaginando, catástrofes por todos lados. Y los niños no son así. Los niños pueden inclusive manifestar alegría por momentos, pero después abajo, o sea, abajo de eso, cuando ustedes lo ven actuando la mayor parte del tiempo, están ansiosos y están muy irritables, de muy mal humor. Ese es el síntoma principal de los niños y los adolescentes también. ¿Qué les puedo decir? Es difícil que los padres reconozcan, porque ellos no dicen me quiero matar, ellos no dicen estoy muy triste, no aguanto esta tristeza, no aguanto este vacío en mi corazón. No, si ustedes hacen las preguntas de otra manera, ustedes le preguntan algo al niño, él va a empezar a hablar, pero no lo manifiestan de esa manera. Y nosotros los padres no nos gusta pensar que nuestros hijos están sufriendo. Por eso a veces hasta evitamos la conversación. Vamos a ver. La depresión infantil no existía. Bueno, por lo menos no se hablaba de eso en el siglo pasado, hasta 1970 y tantos, donde comenzaron a hacer investigaciones y ya se empezó a ver, ¿cómo se llama? El crecimiento de la depresión. Era menor en los niños pequeños y mayor en los niños adolescentes, Por ejemplo, era un 10 o 8% en los niños y en los adolescentes 13-14% de los adolescentes. Pero ahora último, hablan estudios hasta de 35 y 40%. Es increíble, ¿verdad? Los síntomas de depresión están escondidos también en los niños porque se mezclan con síntomas de otros diagnósticos y ya hacen la cosa más difícil de ver. Por ejemplo, los niños que tienen deficiencia de la atención y que tienen hiperactividad, estos niños, la falta de atención que tienen por tener estos diagnósticos, es también uno de ellos la falta de atención. Entonces, cuando el niño tiene atención por depresión, falta de atención por depresión, nosotros pensamos, él siempre ha tenido eso. Lo único que ahora es peor, se ha puesto un poquito peor, pero en realidad el niño siempre tuvo eso. Ustedes ven, entonces se enmascara ahí. Un trastorno, por ejemplo, trastorno de estrés postraumático. ¿Qué quiere decir esto? Estrés postraumático es un desorden de eso, es cuando un niño ha pasado por un trauma muy grande. Tal vez eso no es muy común, pero sí, a veces pasa. Que ven violencia doméstica donde su mamá fue maltratada de una manera salvaje y termina en el hospital con huesos rotos. Si un niño ve esa escena o si han tratado de matar a medianoche, han entrado delincuentes con pistola y han llegado a veces hasta asesinar delante de los niños. Cuando hay una cosa así, deja un trauma, ¿verdad? Porque es una experiencia muy, muy mala y profunda. Entonces, estos niños, uno de los síntomas es cambio de humor. Quiere decir que no regulan su humor. Pueden estar
un día bien, otro día mal, o pueden estar una semana bien, otra semana mal, o un mes bien y de repente 3 días mal. Los niños cambian rápidamente de humor. Y si esto pasa, por supuesto, cuando sucede una depresión, por ejemplo, por lo de la pandemia, se mezcla con eso. Y los papás dicen, oh, él tenía siempre esto, que siempre cambia de humor. So, no, yo no me preocupo porque él siempre ha sido así. ¿Ustedes ven? Otro problema es la ansiedad. Hay niños que son ansiosos desde muy pequeños por trastornos genéticos, pueden ser neurobiológicos, han nacido así, está bien. So, este niño es muy ansioso, pero ahora se ha puesto tan ansioso, especialmente por la pandemia, que su ansiedad sube y después se derrumba en depresión. So, la ansiedad le causa pensamientos catastróficos. Uno de los síntomas de ansiedad es preocuparse por todo. Entonces el niño con depresión siempre imagina resultados catastróficos. Si hay un problema en la casa, se imagina algo gravísimo que va a pasar. Puede ser un problema sencillo, que cualquiera puede imaginarse una solución, pero él inmediatamente piensa algo catastrófico. Puede ser que su mamá esté trabajando hasta más tarde un día y él se imagina que su mamá ha tenido un accidente y capaz ha fallecido. So, este tipo de pensamiento catastrófico se da en niños ansiosos normalmente, pero no tanto. Pero cuando tienen depresión, han caído en depresión después de acumular tanta ansiedad, entonces ya se vuelven los pensamientos más catastróficos. So, ustedes tal vez no lo confunden, ustedes dicen es mucha ansiedad, oh Dios mío, este niño está demasiado ansioso, pero ya cuando empieza a imaginar cosas muy catastróficas, ustedes tienen que sospechar de que el niño está deprimido también. ¿Ok? Now, también todos los diagnósticos de bajo comportamiento social, inapropiado social o falta de comportamiento social adecuado. Esto lo tienen niños que tienen problemas de comunicación social y también, por ejemplo, los niños autistas o otros que no son autistas, pero tienen solo baja comunicación social. En el caso de los niños autistas, este es un síntoma también de esto, se cumple para estos dos diagnósticos. Vemos en estos niños que ellos parecen deprimidos de por sí, porque no les gusta la interacción social, se recluyen, no quieren interactuar, aún si tienen la oportunidad de hacerlo. Por ejemplo, los niños ahora en la pandemia, si ustedes le dan una oportunidad, ellos salen corriendo, quieren jugar, ¿sí? Estos niños no, pero como siempre fueron así porque tienen el comportamiento social inadecuado, ellos no salen, no les gusta tener interacciones con otra gente, con otros niños. Entonces, estos niños parecen que se estuvieran deprimidos, ¿sí? Cuando de verdad tienen depresión, no hay mucha la diferencia entre su comportamiento típico, regular de cada día y del comportamiento cuando están con depresión. Entonces la madre no se da cuenta de eso. ¿Por qué les digo todo eso? Porque quisiera que tuvieran una pista de más o menos que deben ahondar en la conversación con el niño, comunicarse. La comunicación es tan grande, tan servicial para nosotros, porque comunicándonos con nuestros niños podemos notar la diferencia.
Si ustedes no acostumbran a comunicarse mucho con los niños, no notan la diferencia. Acuérdense que los niños no son plantitas, que se les riega, se les acomoda, se les poda y no se habla generalmente. Ahora hasta a las plantas les debemos hablar, dicen los científicos. Pero con los niños especialmente tenemos que hablar mucho para poder averiguar qué está pasando. Vamos a ver, lo más importante que les quería decir ahora es cómo podemos prevenir depresión. De esto muchos científicos hablan un montón de cosas, pero yo les voy a decir en mi experiencia lo que he encontrado. Cuando los niños no se deprimen y cuando se deprimen, ¿qué tenemos que hacer? Desarrollar ciertas cualidades en el niño para que no se deprima. Porque la depresión puede venir por un factor ambiental, ¿verdad? Como la pandemia, lo que estamos viviendo ahora. Pero entonces todos los niños tendrían depresión. No todos los niños tienen depresión. Un gran porcentaje sí está teniendo ahora depresión. Pero, ¿por qué no desarrollamos en nuestros niños esas cualidades que les van a prevenir de desarrollar la depresión? Vamos a ver. Aquí. Yo soy una amiga muy grande de desarrollar en los niños autoestima. Autoestima. ¿Qué es lo que pasa con un niño que tiene buena autoestima? Es capaz de resolver el problema más grande del mundo. Ustedes encuentran niños con una gran autoestima que piensan que van a ayudar a sus padres a resolver los problemas. Cuando ustedes encuentran un niño que le dice, papi, yo te ayudo, el papá le dice, no, tú no me puedes ayudar, estás muy niño. Bueno, cuando sea un poco más grande, yo te ayudo a resolver todo esto. Yo te voy a ayudar a componer esta casa. Yo te voy a ayudar a manejar, te voy a comprar un carro bien grande, un camión, para que tú hagas tu trabajo mejor. Así hablan los niños que tienen buena self-esteem, buena autoestima, perdón. La autoestima, que es cómo se valora el niño, se valora de una manera muy grande. Siente que puede hacer todo, que es capaz de todo, que todo el mundo lo ama. ¿Por qué no lo van a amar? Si soy beautiful, si soy bueno, si soy un niño muy inteligente, ¿ve? Piensa todo positivo de él. Ese niño no va a ser fácil que caiga en depresión. ¿Cómo se logra esto? Yo les voy a explicar cómo se logra esto. Cuando yo lo tengo, yo soy terapista, pero yo siempre digo que los padres deben ser los terapistas. Los padres me ayudan porque yo los veo 1 hora a la semana y a veces 1 hora cada 15 días. Y los padres están bastantes horas con ellos. Ellos tienen que hacer esto. Papi, ¿ya has pensado qué es lo que vas a hacer cuando seas grande? El niño responde, quiero ser bombero. O quiero ser un cantante profesional. Quiero ser un doctor. Lo que sea que él diga, no lo tomen en serio, porque es verdad, uno no, a esa edad, a los 7, 8 años, a los 6 años, a los 5 años, no va a saber qué cosa va a seguir, ¿sí? Todavía no tiene formación vocacional. Puede gustarle algo, pero no sabe sus habilidades o tampoco puede ser realista en lo que él quiere. Pero, ¿cuál va a ser mi respuesta? Mi respuesta es, ¡ay, qué lindo! ¿Y por qué te gusta ser bombero? Porque yo puedo ayudar a los demás, yo puedo hacer esto, yo puedo apagar fuegos, me gusta el uniforme. ¡Uy, qué lindo! Te quedaría maravilloso el uniforme. Okay. ¿Qué pasaría si yo le digo, bombero? ¿Y si te mueres apagando un incendio? No se te ocurra ser bombero. ¿Qué yo estoy haciendo? Estoy ignorando su deseo de ser algo en el futuro que es valioso para él. No importa si va a ser bombero o no.
lo importante es que él quiere ser alguien valioso, ¿sí? Alguien valioso para la sociedad. Él ve que es una persona valiente, admirable, él quiere ser igual. Si le decimos que no, que eso es peligroso, estamos como ignorando el valor que él le da a las profesiones. No se puede hacer eso, uno tiene que decir maravilloso. Quiero recoger el trash de la ciudad, quiero ser basurero. ¡Wow! Ese es un trabajo tan pesado, tú eres un muchachito tan trabajador. ¿Y por qué quieres hacer eso? Tenemos que explorar por qué. Y entonces él va a decir, porque tendría la ciudad limpia, la más limpia ciudad de todo el mundo. ¡Wow! Tú sí que eres maravilloso, muchacho. Pues está muy bien, usted va a ser un buen basurero. Uno tiene que hacer así, para que el niño se vaya a acostumbrar. Mañana viene con que quiere ser otra cosa. Quiere ser profesor porque ha conocido un profesor que es maravilloso. Pues ahora quiere ser profesor. Y pasado será como su doctor. Y después será como video game, va a ser un jugador de video profesional. Y uno le sigue la corriente. Y uno lo hace sentir valioso cuando escoge una profesión. Vamos a ver. La autoestima es demasiado importante para esto, para no caer en depresión. Ustedes van a ver siempre que cuando un niño tiene una autoestima muy grande, generalmente nunca cae en depresión. Igual es para los adultos también. Pero la ventaja es que es bien fácil hacer crecer la autoestima en un niño. Ustedes lo pueden hacer cada día. Cada día de su vida pueden decirle un piropo. Qué lindo te queda ese pelo. ¡Wow! Te has peinado diferente, mi amor. ¿Estás tratando un nuevo estilo? Me gusta mucho. Qué buen gusto tú tienes. Porque no se trata de nuestro gusto. Se trata del gusto del niño. Tenemos que darle seguridad que su gusto es bueno. Otra característica que evita que los niños caigan en depresión es la independencia. Vamos a ver, independencia. A veces los padres no sabemos lo que es independencia porque pensamos que independientes son los niños grandes ya, que se van de la casa y viven solos. Son independientes, ¿verdad? O que son los niños que se bañan solos, que se lavan sus dientes solos, que se visten solos. Decimos, es un niño independiente. Esto va más allá que eso. Por ejemplo, ¿cómo desarrollan ustedes la independencia en un niño? Respetando sus gustos. No se trata que se vista solo. Se trata que escoja su ropa que se va a poner. Al menos que sea una cosa horrorosa, como decir, o ropa de invierno para el verano o ropa de verano para el invierno, el niño se tiene que vestir apropiado a la estación y al clima, naturalmente. Pero de otra manera, el niño tiene que escoger su ropa. Yo he visto crisis de niños, crisis, porque la mamá no le deja usar lo que quiere, porque no combina los zapatos con el pantalón, porque no combina bien. Bueno, y para decirles la verdad, no es que no combina también, no es que sea verdad que no combina, es que los gustos de los padres a veces son un poco más anticuados, vienen de dos, tres generaciones más antes generalmente. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si el padre regula lo que está de moda, de acuerdo a lo que ellos piensan, lo que ellos han vivido, pero los niños tienen un concepto más libre de esto en esta época, por ejemplo. Pues no necesitan emparejar los zapatos con el pantalón
o con los colores que tienen que ser perfectamente adecuados, combinándolos bien, una buena combinación. Ahora se usa más un estilo libre y los niños sufren porque no los dejan vestirse a su manera. Cuando van a comprar su ropa, los padres van solos a comprar su ropa. Yo les recomiendo algo. Cuando ustedes van a comprar su ropa, lleven a su niño. Cuando van a escoger las cosas, escogen, porque también está el factor económico. Lógicamente no los podemos dejar que escojan cosas que nosotros no podemos comprar, ¿verdad? Entonces, lo que yo digo es, ustedes buscan varios trajes, al menos que él también escoja, buscan varios trajes y se los ponen ahí, las vestimentas, y les dicen, ¿cuál te gusta más? Puedes escoger 2 de estos. 2, sí, ellos escogen. Y dicen, mami, pero yo quiero eso, a ver, tráelo, vamos a ver el precio. Ok, puedo comprarlo. Vamos a ponerlo aquí también, escoge 2 ahora. Y el niño escoge 2 outfits y él está, 2 trajes, y él está participando en escoger su ropa, sus zapatos. Cuando lo llevamos a cortar el pelo, les decimos, ¿qué corte de pelo quieres? Le decimos al especialista en corte, ¿tiene algunas revistas que me enseñen los cortes de pelo? Se los damos, dime cuál tú quieres. Eso es independencia. Que el niño escoja un corte de pelo que no sea el que más nos gusta a nosotros, que sea el que más le guste a él. Dentro de los límites, porque estos niños no pueden ser independientes totalmente. Todavía dependen de nosotros. Nosotros le damos la libertad cuando podemos de poder escoger su propia vestimenta, sus propios zapatos, todo. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? A ver. La manera como les compramos regalos. Estoy hablando de cómo evitar la depresión. A mí, yo no estoy de acuerdo que aunque a un niño se le compre de todo. Y cuando yo les estoy hablando de todo, es de todo, literalmente. Yo conozco hogares donde los niños se les compra toda clase de cosas. No hay nada que no se le pueda comprar. No estoy exagerando. Niños de 7, 8 años que tienen todo. Y les voy a explicar por qué no. No hay nada que los contente ya. La gente de alrededor de ellos, los tíos, los primos, quien sea, no sabe qué regalar. Al final se pierde el sentido del regalo que debe dar felicidad. Y lo único que se les puede regalar es dinero. Porque no hay nada que los contente. Nada. Porque tienen cosas muy valiosas en su casa. Eso es uno. Número 2, vamos a suponer que no, que un niño no tiene todas las cosas del mundo, pero tiene su tablet, tiene su teléfono, vamos a suponer. Tiene una computadora y su teléfono, tiene una tablet o su teléfono. Yo recomiendo que todos los niños deben tener computadora. Debe ser una prioridad antes de tener teléfono, deben tener una computadora. No importa qué tan pobres sean. Eso debe ser prioridad. Prioridad quiere decir poner en lista en el primer lugar, porque eso le va a servir al niño para estudiar, para todo. Ahora han donado mucho, aquí en Estados Unidos, las escuelas han donado computadoras. Yo no sé cómo estarán haciendo en otros países, pero aquí han tenido la suerte los niños de tener computadora donada. Pero en general vamos a hablar no de la pandemia. Los niños deben tener su computadora comprada por sus padres. Cuando le dan los taxes a sus padres, o sea, les retornan lo que tienen de exceso de lo que han pagado de taxes, deberían invertirlo en una computadora para sus hijos. Eso es muy importante. Pero bueno,
aparte de eso, ya la tablet y el teléfono es un lujo. Estos deben ser regalados solamente para Christmas, para su cumpleaños, para una ocasión especial. No se puede regalar una bicicleta, todo lo que cueste de $100 para arriba. En otros países saquen la cuenta cuánto es $100. Y si ustedes pueden regalar un regalo así, no lo regalen en cualquier momento, solo porque tienen dinero, solo porque se les ocurrió. No hagan eso. Si lo tienen que comprar porque está en oferta, lo compran y lo guardan. Porque el niño tiene que valorar los regalos caros. Tienen que ser para ocasiones importantes. Tienen que valorar los regalos chiquitos. Un chocolate, un carrito, un robot chiquito. Cosas que les emocionen. Colores y papel si es que les gusta pintar. Revistas para pintar si es que les gusta pintar también, si son artistas. Y si son niños de computadora que les gusta jugar juegos, o de niños que juegan en la estación de juego 4, 3, porque no todos tienen el 4 o el 5 que ya salió. Algunos tienen solamente el 3, máximo el 4. Se le puede regalar un jueguito, un juego de $20, no sé cuánto está, 25, $20. Se les regala esto, no se les tiene que regalar otro juego. El artefacto me refiero. Los niños tienen que emocionarse por pequeñas cosas y valorar los regalos. Cuando ellos tienen todo, ya nada los puede alegrar. Tenemos que pensar en algo bien, bien caro. Bien caro. Un caballo, un automóvil. Pero son muy niños, no pueden manejarlo. Empiezan a soñar con eso. Apenas tengan la edad que les compren un automóvil. Un automóvil fino también, no cualquiera. Un Ferrari, un Mercedes. Amigos, ustedes ven que tienen en sus manos crear niños fuertes en contra de la depresión. Ustedes tienen el poder de hacer esto. Y eso es fantástico. Nosotros podemos hacer lo que queremos del futuro de nuestros hijos. Si yo siendo joven hubiera sabido todo lo que sé ahora, yo hubiera hecho un trabajo perfecto. Pero yo se los estoy diciendo a ustedes ahora, que son más jóvenes que yo, y están criando a sus hijos para hacerlos fuertes, hermosos por dentro y por fuera, con valores especiales también. Me estaba olvidando de decir esto. Tenemos que conversar con ellos, ¿se acuerdan? Y en esta conversación van a salir cosas que el niño va a hablar. Y tenemos que enseñarle, hablando, a que esto no tiene tanto valor. Esto tiene valor. Se lo repiten y se lo repiten y el niño lo graba. Se imprime aquí en el cerebro. Entonces, el niño lo va a utilizar eso para el futuro. Lo va a utilizar. Bueno, amigos, esto ha sido todo por ahora. Y ya saben, suscríbanse si no se han suscrito. Por si acaso les quiero decir, esto es gratis. La suscripción nunca cuesta nada en YouTube. Suscríbanse, eso les aparece rápido en su pantalla cuando aparece un nuevo video, para que lo tengan available inmediatamente
cuando sale, le van a mandar notificaciones de eso. Si ustedes no están suscritos, van a tener que buscarme en mi canal para poder ver mis videos, es más difícil. Suscríbanse, no cuesta nada, ¿ok? Muchas gracias.